¿cómo estás? Ya nos Bien, conocemos ya desde nos hace conocemos. mucho. Y en persona, que es mejor. Ay, sí. Sí. Pues bueno, un gusto aquí representando. Claro, claro, nuestro amigo. María José, cuéntame de esta labor maratónica de tratar de, pues, integrar, comprender, resumir en 4 capítulos todo este archivo que pareciera que Juanga dejó pues listo para algún momento, aparte como hacerlo como su propio testimonio, su propio archivo, pero ahora que esté abierto y que sea compartido con la audiencia, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo fue el proceso? ¿Y qué significado tiene? No, pues es que imagínate, o sea, recapitulando y regresando el tiempo al inicio, Laura Goldenberg y Ivonne Gutiérrez, ¿no? Las productoras de esta serie, cuando me llama Laura y me dice, oye, pues tú vas a ser la directora del, pues el documental de Juan Gabriel, además de que casi me da un infarto, como documentalista, pues te haces la primer pregunta que es, ¿cómo? ¿Con qué material cuento para reconstruir y hacer el retrato de un personaje que desgraciadamente ya no está vivo, ¿no? O sea, si lo pienso, Bellas de Noche, mi primer trabajo, pues estaban vivas, entonces ahí iba con la cámara y las seguía hasta la cocina. No había esta oportunidad, entonces, bueno, estaba yo tratando de entender cómo íbamos a construir esta historia. Laura se pone en contacto con las personas que llevan el legado y la familia de Juan Gabriel para ver si tienen archivos. Ya habíamos tenido acceso a un disco duro con un poquito de material que tenían, pero bueno, no era suficiente, ¿no? Para construir. Y al día siguiente, pues a Laura le mandan una foto de una bodega con miles y miles y miles de todo tipo de cintas, pero Gisela, o sea, lo que era impresionante es que había cintas que tenían hasta hongos. O sea, eso quería decir que eran unas cintas que llevaban ahí guardadas desde los años 80, ¿no? Que nadie sabía que contenía, incluso cuando nos abrieron la puerta al acceso a este archivo. O sea, pues fue un voto de confianza, ¿no? Porque era imposible que nadie supiera qué contenían esas cintas. Entonces, en el momento que ya llegan a manos de la producción y se empiezan a digitalizar, pues fue un proceso de ir metiendo el cassette, ir descubriendo. Y lo que era maravilloso es que de pronto metías un cassette y era Alberto Aguilera en sus videos caseros, en su cotidianidad más absoluta, jugando con sus perritos, En el baño, en el vocalizando. baño, ¿no? Yéndose de viaje y de pronto metías otro cassette y era Juan Gabriel en el premier, ¿no? En puro concierto icónico, ¿no? A través de todos los años, porque resulta que eso, o sea, no teníamos ni idea que Juan Gabriel pues tenía pues esta obsesión desde muy temprana edad de filmarse todo, ¿no? No solo la vida privada de Alberto Aguilera, sino dentro de su equipo de personal, siempre tenía un camarógrafo, Juan Gabriel, que filmaba todas sus giras, todos sus conciertos, el detrás de los escenarios. Entonces, pues fue un proceso primero de revisar todo, ¿no? Porque para mí tuve que reinterpretar el material, o sea, para que el material fuera el principal narrador, el archivo fuera el narrador. Como la experiencia de descubrir este material, pues creo que me quedó muy claro que tendría que ser un material construido casi el 98% de puro archivo. ¿Por qué? Porque a mí lo que me maravilló fue la experiencia de convertirme en una espía, ¿no? Tanto de Alberto como de Juan Gabriel. O sea, yo me sentí era como una experiencia totalmente voyerista, ¿no? Y yo quería
compartir eso con los que viéramos esta serie, que nos convirtiéramos en espía de Alberto, de conocer a Alberto desde sus videos caseros para entender también la grandeza y que no hubiera ningún tipo de distractor, ¿no? De que nos sacara de esa experiencia del archivo. Y incluso, pues si te fijas, los narradores secundarios, las personas Aparecen, que, aparecen, o sea, las entrevistas no están, pero el foco sigue siendo él, o sea, no hay un distractor que te aleje de estas dos figuras, tanto Alberto como Juan Gabriel, eso es lo ajá, que me pareció sorprendente y muy atinado por todo esto que me estás contando, ¿no? totalmente. Y las voces secundarias, ok, la voz principal es Juan Gabriel, que la empezamos fue como con Valeria Valenzuela, la editora, era hacer un ejercicio como de, ¿cómo se dice? Rompecabezas, ¿no? Tener todos los elementos, todas las voces, construir al narrador principal, que es Juan Gabriel, pero que el narrador fuera el archivo mismo, y después encontrar estas voces secundarias que nos ayudaran también a seguir construyendo al personaje. Y los que aparecen, sus voces, que aparecen las voces, son realmente los personajes que sí estaban con él, que además aparecían en los archivos. Entonces nos quedaban claro que eran los que sí formaron parte de su grupo más cercano, tanto de Juan Gabriel, digamos, los managers o de Adán Luna, ¿no? También También los está por personajes. ahí ese tercer ente, ¿no? De alguna manera, esta tercera persona. Claro, está Adán Luna, que para los que no sepan, Adán Luna es el personaje que empieza a cantar en todos los centros nocturnos de Ciudad Juárez en los años 60, antes de llamarse Juan Gabriel. Él se echaba estos palomazos en el Noa Noa, ¿no? Y él se pone su primer nombre, digamos, artístico, siendo pues un adolescente, es Adán Luna. Entonces también construir a los personajes que conocieron a Adán Luna, los personajes que eran del círculo más íntimo de Alberto o los que llevaban al gran artista, porque eso le iba a dar veracidad al proyecto, ¿no? Iban a ser voces pues, que nos iban a mantener en esta intimidad del archivo y no queríamos de pronto sacar al espectador del archivo para de pronto tener una entrevista formal, ¿no? Eso, una cabeza parlante ahí de alguien hablando de él, ¿no? Entonces, bueno, son las decisiones, es un trabajo brutal, obviamente, de edición. De Valeria Valenzuela es la editora, ¿no? Fue un trabajo también muy, muy colaborativo porque mi proceso personal fue realmente fijarme en todos los detalles del archivo. O sea, a veces él iba a una comida y ponía la cámara ahí sobre un mueble y filmaba toda una comida de 5 horas y era la comida más aburrida que te puedas imaginar, ¿no? Nada De repente, interesante. pero de repente había algo, ¿no? Había que De sacar algo. pronto ves un detalle, una mirada, un gesto, una frase que la transforma. Entonces sacábamos esa frase para transformarla en off, ¿no? O sea, sacarla de contexto. Entonces fue un proceso muy, muy de ver a detalle y de ir construyendo las piezas. Es una pieza y un documental fascinante por esa mirada, como dices bien, medio voyerista, medio de espía. Entonces, a lo que te preguntaba, que te hice como tres preguntas en una, como siempre, pero qué te sorprendió más de este descubrimiento y qué crees que siga siendo el motivo principal por el que Juan Gabriel, por el que Alberto sigue ocasionando toda pues esta emoción por saber, por conocerlo, cuando también se manejó pues él muy aparte en su vida y medios, ¿no? Siempre ha habido una fascinación por una figura como él y que continúa hasta nuestros días. Bueno, yo creo que, o sea, para el proceso también, para entender la grandeza de Juan Gabriel, ¿no? Del personaje que todos queremos, cantamos,
y el personaje que es. Bueno, creo que en el proceso de este documental, el conocer a Alberto, todavía entiendes más a Juan Gabriel, o sea, el conocer de dónde vienen sus soledades, ¿no? O sea, para mí, en algún momento yo imprimí todas sus canciones, las letras de sus canciones, las engargolé, las empecé a leer como pues si fuera un libro de poesía, ¿no? O sea, porque también las canciones eran un tercer narrador que nos estaba contando con frases su vida, que hacía sentido, ¿no? A toda su cronología. Y la frase que más aparece en las canciones, la palabra que más aparece en las canciones de Juan Gabriel es soledad. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene toda esta soledad, no? Este, y otros descubrimientos que había en este archivo es encontrar los cassettes de audio, ¿no? Que los de mi generación todavía poníamos el cassette. Yo soy de tu Y que- generación, así que yo entiendo. Entonces, este cassette y de pronto escuchabas estos tarareos de él practicando y de él componiendo y de él diciendo igual solo una frase o una palabra y que eso era justo la radiografía del gran personaje. N- Nunca nos habíamos preguntado ¿y cómo componía, no? ¿Cómo componía Juan Gabriel? ¿Desde dónde componía Juan Gabriel? Este, no, incluso en el documental dice, pues yo no compongo con frases rebuscadas porque no me las sé, ¿no? Y claramente es un personaje que escribe desde la máxima autenticidad, ¿no? Que eso es lo que hace bello al personaje. O sea, tuvimos acceso también a sus cuadernos donde a mano estaban sus canciones, un cuaderno claramente de la escuela con la letra de La muerte del palomo, que él bien dice que es la primera canción que cantó, pero el de pronto tener el cuaderno de él a los 15 años, ¿no? Con la muerte del palomo. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que esto es una radiografía de elementos que nos van construyendo y nos van engrandeciendo por entender el personaje que ya se va a quedar para la eternidad, ¿no? Eh, siento que eso, que logras como entender por qué Juan Gabriel es Juan Gabriel. Porque bueno, también si contextualizamos, Gisela, sabes que el contexto en donde nace un personaje como Juan Gabriel, ¿no? Claro, El México de los años por los 70, 70. Ujú. un México completamente aún más machista, aún más conservador, además había el poder de una sola televisora, o sea, por donde lo vieras, ¿no? Por donde lo vieras que un personaje como Juan Gabriel haya logrado vencer absolutamente todos los obstáculos y haber crecido de la manera que creció, para mí se me hace el gran conquistador. O sea, Juan Gabriel es eso, conquistó todo tipo de públicos, todo tipo de escenarios, conquistó Nadie hasta el más macho, ¿no? Exacto, nadie cuestionaba. Quizá había mofas en aquel tiempo. Yo recuerdo, ¿te acuerdas de unas revistas que se llamaban Videorrisa? ¿Te acuerdas de unas revistas en los 80 que eran Videorrisa, que eran como una caricatura? Recuerdo mucho porque yo era niña y hacían Ujú. una caricatura de su condición, pero era como que a nadie le importaba si fuera lo que fuera. Era Juan Gabriel y se respetaba. Logró traspasar todo y logró el respeto. Yo creo que por eso mismo que mencionabas y que lo menciona, ¿no? Por su simplicidad de comunicarse que lo hacía tan grande porque era muy auténtico y era muy propio, ¿no? Supo cómo hacer. Supo, yo creo que es eso, creo que el gran éxito de Juan Gabriel de por qué es un ser tan querido y tan respetado, a pesar de todos los horribles prejuicios, ¿no? Creo que Juan Gabriel lo que hizo fue que
nunca perdió esa autenticidad, siempre le quedó claro de dónde venía, ¿no? Nunca pretendió ser algo que él no era. Y eso se siente, ¿no? O sea, cuando alguien es auténtico, cuando alguien sabe de dónde viene, este, cuando alguien muestra esta cara de alguien que se superó, para mí, mi gran cuestionamiento mientras hacía este documental era como, a ver, ¿cómo este personaje no se volvió loco, ¿no? O sea, ¿cómo no se volvió loco? ¿De Tantas dónde cosas, ¿no? viene? Sí, me ¿No? dice. Bueno, me quedaría las horas, nos quedaríamos las horas como ya sabemos, pero ya sabes que en estas te corto. Te agradezco mucho, María José, estamos en contacto. Gracias por Ay, esta. pasó rapidísimo, Sí, pero, Gisela. Bueno, sí, o sea, pero ya sabes que tenemos que apurarnos. Muchísimas gracias por la entrevista, Elisa. Gracias, gracias, María José. Estoy agradeciendo a la chica de conexión. Bueno, cuídate. Gracias, Gisela. Ojalá vengas bye, pronto a bye. Chicago. Cuídate. Bye. Bye.